Camisetas estampadas con imágenes de atentados o con la bandera del Estado Islámico. Estos objetos propagandísticos se vendían desde aquí, desde Galicia, concretamente desde Narón. La policía ha detenido al responsable de una tienda de serigrafía, acusado también de ofrecer las prendas por internet. Tiene 40 años, es exmilitar y muy activo en las redes sociales. Se le imputan los delitos de apología del terrorismo yihadista y delito de menosprecio y humillación a las víctimas. Pasará a disposición judicial en la Audiencia Nacional. Buenas noches. En el nuevo hospital de Vigo, y apenas unas semanas después de que comenzase el traslado, los trabajadores denuncian deficiencias y problemas estructurales. El último suceso tiene fecha de esta misma mañana. Mientras era atendido en una consulta a una paciente, se le cayó encima una placa del falso techo. Apenas resultó herida, pero los sindicatos aseguran que no es el primer ni el segundo caso. En su lista de problemas estructurales añaden además tuberías que se sueltan y causan inundaciones. Falta de material sanitario en algunas especialidades o de espacio para los trabajadores. Falta sitio gratuito en el parking. Denuncian que solo habrá 500 plazas gratis para los sanitarios, ninguna para los pacientes. Semana negra de incendios en Galicia, un día después de que la Xunta responsabilizase a los incendiarios y a los concellos. Hoy han hablado los regidores, los alcaldes se han defendido. Aseguran que no pueden ocuparse de los desbroces de las fincas abandonadas porque ni tienen medios en sus ajustados presupuestos ni la burocracia juega a su favor. Los responsables locales se sienten impotentes ante el fuego y ante las palabras del director xeral de Montes. Quero lembrar que incendios, emerxencias e todo eso sí que competencia estrictamente da Xunta de Galicia, non? Entón, pois, por un lado se contradice, dice que os concellos non temos competencia en determinadas cousas e dicen que non debemos gastar en determinadas cousas, pero logo cando hai un problema parece que somos os concellos os primeiros responsables. Non é tan fácil entrar en unha propiedad privada sin un requerimiento judicial. 400 ganaderos han sacado sus tractores a la calle en Lalín para exigir que les paguen la leche justamente. Venden el litro a 24 céntimos cuando les cuesta 34 céntimos producirla, es decir, pierden 10 céntimos por litro. En sus reivindicaciones está que las administraciones hagan como se hizo en Francia, fijar un precio mínimo que les permita cubrir gastos. Ahora es la industria la que determina el precio, ahogando así a los ganaderos gallegos. Obligados a hacer más con mucho menos, así dicen sentirse en los centros de menores de gestión privada que hay en Galicia. El presupuesto se ha reducido tanto que algunas empresas han optado directamente por no presentarse al concurso. Los recortes, aseguran, tendrán consecuencias sobre los chavales. Podería provocar facilmente pois reducción na calidade ou no número de saídas educativas, de unidades dispoñibles, importantes recortes, tanto na calidade do servicio como probablemente nos nosos salarios. Implica directamente que imos precarizar esos servicios públicos. Oposición, sindicatos y trabajadores se han unido y en la denuncia piden que se paralice este concurso y haya una nueva convocatoria en la que se mejoren las condiciones. Haciendo cuentas, el recorte es del 18% con respecto al 2011, así que acusan al gobierno gallego de un recorte silencioso. Un recorte que aseguran se notará en el servicio. Crecen a ritmo de vértigo mientras viven en una situación de completa alegalidad. Les hablamos de plataformas online como Airbnb o BlaBlaCar. Las empresas de autobuses gallegas y los hosteleros denuncian que ya empiezan a notar las consecuencias de una competencia que tachan de ilegal. Se está profesionalizando sin las limitaciones que tiene el sector del transporte público. Potenciar la economía sumergida, porque al fin y al cabo no van a pagar impuestos, con lo cual evidentemente van a precios inferiores a los del mercado reglado. Compartir gastos. Se han posicionado muy bien online, beneficios obviamente o precio. Los usuarios las alaban y los responsables de los sectores tradicionales ven en ellas el enemigo a combatir. La patronal de autobuses española quiere que BlaBlaCar siga el mismo camino que Uber y termine cerrada. Los expertos en derecho tienen dudas. Estas redes sociales no se sujetan a la ley, pero tampoco son ilegales.
Cielos cubiertos, primeras gotas y una borrasca haciendo su entrada en Galicia. Son las mejores noticias para muchas zonas de la comunidad castigadas por los incendios en los últimos días. A esta hora solo permanece activo, aunque estabilizado, un fuego en Amerca que ha obligado a activar el nivel 2 de alerta esta misma tarde. En Ourense capital, en Castor de Beiro, las llamas siguen bajo control. Las cenizas han llegado a la discusión política. La oposición acusa a la Xunta de victimismo y califica directamente de impresentable la actitud del presidente de la Xunta. Bénega y Ague critican que se culpe a los concellos y responsabilizan al PP por haber modificado la ley de montes. Solicitan que Feijóo comparezca para dar explicaciones. El gobierno gallego ya ha respondido, pero en forma de comunicado. Dice la Xunta que es mentira que la ley de montes abra la puerta a la recalificación indiscriminada. Se defiende además de las críticas a la escasez de medios. El dispositivo gallego, dicen, es el más potente de España. Argumentos que no convencen a la oposición. Pues muy típico de Feijóo, durante anos nos ten moi acostumbrados a botar a culpa aos demais. Efectivamente, habrá persoas, como sempre houbo, que prenden lume, pero a responsabilidade política de non ter cuidados aos montes é do goberno que os xestiona. As declaracións do presidente da Xunta responsabilizando aos concellos dunha xestión que é súa, que é propia, dende logo é igualmente impresentable. Pois o que estamos vivindo son as consecuencias dos procesos de liberalización no momento no que en esa norma se dixo que as terras queimadas poderían ser recalificadas. Desde logo fixeron a trampa perfecta para que os montes no noso país ardan. Los concellos aseguran sentirse impotentes para cumplir con la labor de desbroce que marca para ellos la ley en caso de dejadez de los propietarios particulares. Ayer, desde la Xunta, el director xeral de Montes lo señalaba directamente a ellos. En los consistorios recuerdan sus presupuestos ajustadísimos y los requisitos burocráticos que eternizan los permisos. Los concellos devuelven la pelota al tejado de la Xunta. Dice que nós non podemos facer determinadas cousas porque non temos competencia en isto, pero logo o primeiro que botan por diante sempre son os concellos. E os concellos non temos medios para facer cumplir eso. Eu creo que aí é onde debería estar a Xunta. La normativa obliga a los propietarios a limpiar una franja de 50 metros en sus parcelas y cuando no lo hacen el concello debe intervenir. No es tan fácil entrar en una propiedad privada sin un requerimiento judicial. Toda a tramitación administrativa o mellor demora 4 ou 5 meses. Ante la dilatada burocracia, algunos ayuntamientos optan por las multas después de 2 avisos. Si no nos va al bolsillo, pues no hacemos lo suficiente caso. O Rosal impone sanciones de 300 euros a los que no cumplen. 10 propietarios ya han sido multados. Me parece ben, porque a ver, ese home ben podía ter todo limpo porque é un anaquiño pequeno. Olivia se refiere a la finca de su vecino que ardió hace unas semanas. En Tomiño limpian y pasan la factura al propietario, pero no pueden con todo. Nos vemos desbordados porque non hai realmente medios y no somos capaces de obligar a algúns que se resisten. Y en muchos casos el concello asume el coste del desbroce que va de los 500 a los 2.000 euros. Propiedade descoñecida, non está ben referenciada en catastro, xente que está o mellor pois en América. Un ejemplo es esta casa abandonada, abrasada en el último incendio. Ahí ardió en segundos porque estaba aquello, vamos. Los municipios se ven superados y por eso exigen a la Xunta que actúe. Subvencione a contratación de xente. Nos ahorramos ahogarnos como nos hemos ahogado este fin de semana y desde luego conservar nuestros montes, que es patrimonio nacional, ¿no? Deberían cobrar 34 céntimos por litro, pero la industria les paga 24 céntimos. Los ganaderos gallegos llevan meses perdiendo dinero, algunos incluso tirando leche, mientras España sigue importando 2,5 millones de toneladas de este producto al año. Hoy han vuelto a sacar sus tractores a la calle en Lalín. 400 ganaderos haciéndose oír. Vamos a defender este sector hasta las últimas consecuencias. Le pagan la leche a una media de 24 céntimos el litro, el precio más bajo de la última década. Pedimos que se anulen de ley, por ley, los contratos que se han firmado a esos precios, a precios ridículos. Necesitarían recibir un mínimo de 34 céntimos por litro para cubrir gastos. Miran con envidia a Francia. No entendemos que en Francia se tomen medidas para incrementar el precio que reciben las ganaderas y los ganaderos. Tras las protestas agrarias, el gobierno fijó el precio mínimo de recogida de la leche. Denuncian que la industria pacta los precios y las zonas de recogida y que si un ganadero quiere cambiar de comprador, simplemente no puede vender su leche. En España se produce menos leche de la que se consume. La mayor parte de la leche nacional se destina al envasado, pero cada año se importan 2,5 millones de toneladas. La mayor parte son productos elaborados y de más valor añadido.
Ni siquiera se ha terminado el traslado completo, pero en el hospital de Vigo denuncian ya las primeras deficiencias. Hoy se ha caído una placa del falso techo sobre una paciente que estaba siendo atendida en una consulta. No le ha pasado nada grave, pero el suceso, que no es el primero, según los sindicatos, ha encendido más los ánimos. Aseguran que ya se han caído unas 3 placas del techo, que un lavabo se cayó tras apoyarse en él un paciente o que se sueltan las abrazaderas de las tuberías. Los trabajadores lo documentan con fotos. Inundaciones en pasillos que levantan el suelo a pocas semanas de estrenar el edificio. El enfado de los trabajadores se agrava por la falta de servicios. Critican que no tienen sitio en las taquillas y tampoco en el parking gratuito, donde se han habilitado 500 plazas para los 3.600 sanitarios que trabajan en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Los pacientes sí tendrán que pagar. Dentro de una de las consultas estaba el personal atendiendo a un paciente y una de esas rejillas se desplomó en la cabeza de una paciente, ocasionándole una contusión craneal. Afortunadamente nada mucho más grave, pero el personal se negó a seguir trabajando hasta que les quitaran todas esas rejillas. La explicación que dio la sociedad concesionaria, por lo que hemos podido comprobar, era que esa rejilla en concreto estaba mal cortada. Un hecho aislado es un hecho aislado. 2, puede ser una coincidencia. 3, es un patrón. A nosotros nos preocupa si un edificio que está recepcionado hace menos de un mes, que todavía no está asentado, no está funcionando al 100% y cada día es una cosa nueva, si no es una gotera, es un suelo que se levanta, es un techo que se cae. Cuando todo eso esté lleno de personal, lleno de pacientes y lleno de todo el material, ¿qué es lo que va a pasar? Los centros de menores de gestión privada tendrán que hacer más con menos. Recibirán menos fondos por parte de la Xunta, que sin embargo les exige aumentar el personal educador. Es lo que denuncian sindicatos y oposición, que temen una reducción en la calidad de la asistencia a los menores. Un recorte en asistencia social silencioso y disimulado por parte de la Xunta. Non entendemos este cambio, esta modificación neste concurso realizado en pleno mes de xullo. Es lo que denuncian oposición y sindicatos a raíz de la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la convocatoria para la gestión de centros de menores. Sitúa orzamento nos niveles de 2002. Comparando las condiciones actuales con las del concurso del 2011, la caída asignada a cada centro por plaza y día ronda los 30-35 euros. Un 18% de media de recorte presupuestario. E exixindo maior número de traballadores e de traballadoras. Non é certo que con menos se poda facer máis. La entidad que venía gestionando el centro coruñés, Concepción Arenal, ha decidido no presentarse. Comunicounos que non se dan as circunstancias co presuposto que hai actualmente para manter o servicio nas condicións de calidade e salarios que hai actualmente. Temen las consecuencias de lo que les espere en el futuro. A ninguén se lle escapa que vai provocar importantes recortes, tanto na calidade do servicio como probablemente nos nosos salarios. Un palo más para unos profesionales que se sienten vapuleados por la administración. El cansancio que hay en menores es más psíquico, que ningún día es como otro día, ¿no? Vamos, allí la realidad es cambiante. Pides mimo, pides respeto y dignidad, ¿no? Cosa que hoy no hay. Solicitan que se paralice el concurso y que haya una nueva convocatoria con mejores condiciones presupuestarias. Es el hijo de uno de los históricos del narcotráfico, el vilanovés Peque. Francisco Javier Fernández Pomares ha ingresado esta tarde en prisión comunicada y sin fianza junto a 5 de los 12 detenidos de la red de Arousa, a la que le han intervenido un doble alijo de coca y uno de hachís. Para los otros 6 detenidos que han pasado a disposición judicial, la magistrada les ha dejado en libertad. El socio de Fernández Pomares está en busca y captura. Es la primera vez que una red gallega cae con 2 cargamentos marítimos a la vez. 3 barcos con un alijo total de 6 toneladas de hachís y un velero procedente de Sudamérica con 500 kilos de cocaína. Este último navega ahora mismo escoltado por la Armada y se espera que llegue al puerto de Vigo la próxima semana. La banda, que contaba con varias embarcaciones en el Mediterráneo, estaba liderada por el hijo del histórico Peque. 40 años de edad, exmilitar y muy activo en las redes sociales. El detenido en Narón esta pasada noche, acusado de apología del terrorismo yihadista y de un delito de menosprecio y humillación a las víctimas, es el propietario de una tienda de serigrafía que vendía también por internet. Estampadas con imágenes de atentados y la bandera del Estado Islámico, vendía camisetas, bolsos y hasta bodys para bebés. Pasará a disposición judicial en la Audiencia Nacional.
Camisetas, bolsos y bodys para bebés con los emblemas del Estado Islámico o del grupo terrorista Harakat Sham al-Islam. Es lo que vendía el detenido de nacionalidad española en su tienda de ropa y también de manera online. O camisetas con imágenes de atentados como este, la ejecución del cooperante británico Alan Henning acompañado por su verdugo y por la bandera del Daesh. Sin embargo, también encontramos en su web ropa con el logo de las Fuerzas de Defensa de Israel o del Mossad, entre otros. Anoche tuvo lugar su detención y se registró su casa y su tienda. Se le acusa de delitos de apología al terrorismo y humillación a las víctimas. Además, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional que coordina la operación, el detenido difundía el ideario de organizaciones yihadistas a través de las redes sociales. Esta persona en particular era muy activa, llevaba tiempo haciendo esta labor de proselitismo, de radicalización, de adoctrinamiento. En lo que va de año se han realizado 47 detenciones relacionadas con el auge del fenómeno yihadista y en las cárceles esperan juicio unos 80 presos, duplicando a los que se encuentran en prisión preventiva por su relación con ETA. La cifra podría llegar al centenar a finales de año. Salía de su casa a las 6:30 de la mañana para ir al trabajo y se encontró a su expareja con un machete de grandes dimensiones. La nueva víctima mortal de violencia machista se topó con la muerte en mitad de la calle. Se trata de una mujer de 44 años que deja un hijo adolescente fruto de una relación anterior. No había denuncias previas. Ocurrió en Castelldefels. El agresor la apuñaló con el cuchillo hasta matarla. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos que cuando llegaron no pudieron salvar la vida de la víctima, pero sí retener al presunto homicida. El agresor ya le había quemado el coche hace un año. Desde entonces había intentado prender fuego a la vivienda en la que la mujer vivía con su actual pareja. La localidad catalana ha decidido revisar el protocolo municipal contra la violencia machista tras el segundo crimen en lo que llevamos de mes. La semana pasada un hombre mató a su mujer y a sus hijos en este municipio. Castelldefels ha decretado 2 días de luto oficial. Nosotros esperamos contar con la implicación de las diferentes administraciones para trabajar de manera coordinada la revisión de los protocolos y las medidas que desde la administración local también impulsaremos claramente, y esperamos eso, contar con el apoyo del resto de administraciones para trabajar de manera colaborativa. La fiscal adscrita a la Sala contra la Violencia de la Mujer lamenta que hayan bajado el número de casos que llegan a la justicia y teme que haya dramas ocultos y propone, por un lado, retirar la posibilidad a las víctimas de negarse a declarar contra su agresor y, por otro, elaborar un estudio antropológico, psicológico y sociológico para conocer las entrañas del problema. Reconoce que la muerte de una mujer víctima de violencia machista es un nuevo fracaso. Nos produce estupor, dolor, inquietud y tendremos que saber cuáles son las circunstancias que han concurrido. ¿Cómo se encaja esa noticia? Con muchísimo dolor, con sensación de fracaso. Si estamos continuamente ayudando o diciendo, promoviendo, animando a las víctimas, a los familiares, a la sociedad, a los profesionales sanitarios a que denuncien los hechos violentos, ¿por qué se produjo un descenso en esos 4 años tan importante, 11.000? De denuncias. Estamos ante una violencia de género que requiere una respuesta también integral, especializada, formada y multidisciplinar. Detenida una mujer por la muerte de su bebé de 3 meses en Toledo. Lo degolló en la capilla del cementerio y huyó a la iglesia del pueblo a 1 kilómetro de distancia. La mujer de 36 años estaba a tratamiento psiquiátrico. Había sido dada de alta hace 8 días y seguía con tratamiento. Un testigo encontró el cadáver del bebé tras verla salir de la capilla muy nerviosa. Avisó a la Guardia Civil, que la detuvo poco después tras un forcejeo. Cuenca sale a estas horas a la calle en una concentración para pedir el regreso de las 2 jóvenes desaparecidas. Esta tarde la policía ha registrado la casa familiar del exnovio de una de ellas, Sergio Morate, que ha pasado de desaparecido a sospechoso en las últimas horas. Ha estado en prisión por el secuestro de una chica. Las fuerzas de seguridad investigan también a otro expreso que podía haber sido su cómplice, según la hipótesis policial. La policía científica con perros registraba esta mañana la finca donde la familia de Sergio Morate tiene una tienda de antigüedades, a 9 minutos de Cuenca. Se han llevado numerosos objetos en bolsas.
Ya habían estado en el piso de la capital donde él y Marina, una de las chicas desaparecidas, habían convivido y a donde se dirigían la joven ucraniana y Laura, su íntima amiga, hace casi una semana. Su ausencia y la falta de noticias está en boca de todos. Suena eso muy mal, de verdad. Para la familia el pensar día a día... Yo ni pie ni cabeza, la verdad. La policía busca también desde el aire el rastro de Laura y Marina y del principal sospechoso de su desaparición, Sergio. Buscan uno de sus coches que pudo utilizar solo o con las jóvenes. La última vez que lo vieron fue en su pueblo, el mismo día en que Marina y Laura desaparecieron. Pero una amiga preocupada por su silencio y las noticias le envió un mensaje al móvil. Sergio, por favor, aparece ya. Estaba activo 24 horas después de desaparecer las dos chicas. Yo no sé si leería lo que yo le dije, pero conectarse se conectó. La investigación cree que el principal sospechoso, Sergio, podría no haber actuado solo para supuestamente retener contra su voluntad a Laura y a Marina. Fomento podría presentar denuncia administrativa contra la empresa que organizó la actividad de puenting en la que murió este martes una joven holandesa de 17 años en Cantabria. La ley de carreteras prohíbe esta práctica en el viaducto de Cedeja. La Policía Judicial investiga el suceso en el que falleció la menor, que estaba pasando unos días en Cantabria con un grupo de jóvenes extranjeros que han decidido volver a sus países. La empresa asegura que el material estaba en perfecto estado para la práctica de esta actividad. Tres meses después de que Ciudadanos consiguiese representación por primera vez en varios ayuntamientos de Galicia, comienzan las crisis. La coordinadora de la formación en Pontevedra ha sido cesada de su cargo por la Junta Ejecutiva local. María Rey, única concejala de Ciudadanos en el concello de Lérez, ha sido acusada por un grupo de militantes de mostrar una excesiva simbiosis con el BNG, algo que a su juicio contradice los principios de una formación contraria a los nacionalismos. La edil se ha defendido asegurando que se limita a facilitar la gobernabilidad del municipio. Esta tarde ha recibido el respaldo de la Dirección Estatal de Ciudadanos. Desde Barcelona han confirmado que Rey seguirá siendo concejala y formando parte de la Junta Directiva del partido en Pontevedra. Recalcan que ni su actuación ni sus votaciones contradicen los principios de la formación. Crece como la espuma y la patronal de autobuses quiere ponerle freno. Confebus ha presentado una denuncia contra BlaBlaCar, la red social que permite a usuarios ponerse en contacto para compartir un viaje en coche. En Galicia el sector de los buses se suma a la queja. La competencia empieza a notarse, al igual que aplicaciones como Airbnb, todas viven en el limbo legal. La reunión con Nuria. Sí. Nació como una fórmula para compartir gastos en el coche. La patronal de autobuses lo considera competencia desleal. En la medida en que no se exija lo mismo a los dos sectores, no estamos hablando de una competencia que sea normal ni sostenible. Confebus quiere que BlaBlaCar cierre como ya sucedió hace unos meses con Uber. Aquí fueron los taxistas los que protestaron. Se está profesionalizando sin las limitaciones que tiene el sector del transporte público. La plataforma de origen francés opera ya en 19 países. Registra una evolución frenética, sobre todo entre los más jóvenes. De hecho, mi hermano hace poco lo usó. Pues la facilidad para acoplar los precios. O meu mozo sempre viaxa e moi ben. A diferencia de Uber, los responsables de BlaBlaCar alegan que ellos no ofrecen ningún servicio, simplemente conectan a personas que van a realizar un mismo viaje. Por esa regla de tres, el avión sería una competencia desleal. Es igual que con Uber. También hay que pensar en el consumidor que pone un mejor transporte. TicketBiz para la venta de entradas, Wallapop para la de artículos de segunda mano o Airbnb para el alquiler de apartamentos son otras de las startups cuyo modelo de consumo colaborativo choca con los negocios habituales. Esos propietarios que alquilan su casa a nivel vacacional, pues que pagan los impuestos como lo hacen las empresas profesionales que se dedican a esto. Estas plataformas online viven en un vacío legal. Se puede optar por ilegalizar directamente estos modelos de negocio, con lo cual, bueno, por un lado podemos estar protegiendo, pero podemos estar atacando la innovación, o podemos optar pues un acomodo legal en el que todas las partes puedan estar de acuerdo. Tecnología y tradición parecen condenadas a vivir juntas. Casi a mediados de agosto toca hacer recuento. En los 7 primeros meses del año, los 3 aeropuertos gallegos aumentaron su número de pasajeros con respecto al año pasado. También son buenas las cifras del mes de julio, cuando se superaron los 423.000 usuarios. A la cabeza del crecimiento, una vez más, la Bacolla.
El aeropuerto de Santiago ha crecido más de un 14%, seguido este mes de cerca por Peinador, que creció un 13,4% con respecto al mismo mes del año pasado. Alvedro mejora sus cifras con respecto a julio de 2014, pero menos, creció un 5%. Un caso más de destrucción del yacimiento arqueológico por falta de conocimiento o de información. Un labrador de Córdoba ha arado un terreno destruyendo al paso del tractor una necrópolis y una villa romana. La zona no está adecuadamente protegida a pesar de que los historiadores ubican allí la victoria de César frente a Pompeyo en el año 45 a.C. Nacía un imperio, hoy son unas piedras destrozadas. Aún no sabemos si por ignorancia o por despreocupación, pero el caso es que un agricultor cordobés ha destruido unos importantes restos arqueológicos. El reciente propietario de la parcela le contrató para nivelar y arar la tierra, y en el proceso se llevó por delante un pequeño trozo de historia. Creemos que esto puede ser una casa romana, y aquí al fondo posiblemente puede haber también otra tumba de época romana. Es posible que nunca lo sepamos después del destrozo ocasionado por este anónimo individuo. El terreno se encuentra muy cerca del yacimiento de Ategua, declarado bien de interés cultural, lo que obliga a pedir permiso oficial para realizar cualquier modificación en sus alrededores. Sin embargo, la zona lleva mucho tiempo desprotegida, de ahí que nuestro protagonista paseara su arado alegremente por el terreno. Lo que estáis viendo ahora mismo es lo que ha quedado después de 2 arados distintos. La policía autonómica está buscando al dueño de la finca y al agricultor que contrató, y estudia poner el caso en manos de los tribunales. Galicia hasta la muerte es arte. Si el año pasado los cementerios de Santa Mariña y Noia fueron finalistas en el concurso de mejor necrópolis española, este verano es Lugo quien se cuela en el ranking de mejor monumento arquitectónico funerario. El mausoleo neogótico, situado en la entrada del cementerio de San Froilán, lidera este certamen, organizado por la revista Adiós. La votación popular lo mantiene de momento por encima del segundo clasificado, el Camposanto San José de Granada. El panteón lucense, construido en la segunda mitad del siglo XIX por el arquitecto Nemesio Cobreros, es de titularidad municipal. Fue el propio concello quien presentó el monumento al concurso. Témolo bastante mimado, porque bueno, é un punto de interés turístico tamén bastante importante. Estamos tamén nesa tendencia que é unha tendencia europea, va a promover os cemiterios como espacios espacios de paz e tamén espacios artísticos, realmente son museos ao aire libre, e polo menos que atraiga máis interese e un maior renombre do cemiterio de San Froilán, que o merece, ademais. Sabrosa, fresca e incluso deliciosa son los adjetivos que a bordo de la Estación Espacial Internacional le han dedicado a una lechuga, pero no es una hortaliza cualquiera. Se trata de la primera lechuga cultivada en el espacio y ellos son los primeros seres humanos que prueban un vegetal que ha crecido fuera de nuestra atmósfera. El experimento gastronómico, que incluyó brindis con hojas de lechuga, seguirá con guisantes, tomates o rábanos. En él participa Quimilla Yui, del que ayer les hablábamos porque fue el autor de esa foto de Galicia casi tapada por el humo de los incendios. El astronauta nipón se encargará además de lanzar al espacio el satélite Serpens de la Universidad de Vigo y que será enviado este domingo desde Japón hasta la Estación Internacional. Y no hasta un lugar de la Mancha, sino también hasta el espacio. La constelación Ara quieren llevar el nombre de Miguel de Cervantes. La Sociedad Española de Astronomía quiere rebautizar a una estrella con el nombre de nuestro escritor más reconocido y a los 4 planetas que la orbitan con los nombres de los principales personajes del Quijote. 4 siglos después de que Cervantes escribiera su sorprendente historia, tienen la oportunidad de votar para que esa estrella lleve su nombre, la Estrella Cervantes. Yo, Estrella Cervantes.
Este es el vídeo que han hecho para apoyar la iniciativa e invitar a todo el mundo a que vote en Internet hasta el próximo 31 de octubre. 20 nuevos sistemas planetarios descubiertos en los últimos años buscan nombre y desde España esta iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Cervantes para llevar al escritor al cielo. Si sale elegido y gana las otras 6 propuestas rivales, en torno a Cervantes pasarían a orbitar los planetas Quijote, Sancho, Dulcinea y Rocinante. El autor pasaría a tener un hueco a casi 50 años de luz de distancia, coincidiendo con el 4º centenario de su muerte. La meteorología y la literatura están más conectadas de lo que parece. En las historias del tiempo descubriremos el origen de ese cielo oscuro en el que se inspiró la obra de Frankenstein. Fue un verano sin luz como consecuencia de la erupción del Tambora en 1815. A Mary Shelley se le ocurrió un tétrico personaje en un encuentro con Lord Byron. De aquella noche oscura surgió un mito que pervive a día de hoy. Era la noche del 16 de junio de 1816, hace justo 199 años. En la mansión de Villa Diodati, en Suiza, se reúnen algunos nombres ilustres. El anfitrión es el poeta Lord Byron. Los invitados, además de su médico personal John William Polidori, son Percy Shelley y su futura esposa, la joven Mary. Los efectos de la explosión del Tambora ocurrida en abril de 1815 son cada vez más apreciables. No solo han descendido las temperaturas, la luz es cada vez más escasa. Os ceos algo máis oscuros, esos serían responsabilidade desas partículas que estarían na estratosfera, que efectivamente estaban filtrando a chegada da luz do Sol, co cual, bueno, pois era algo que tamén se notaba, se percibía realmente, que o Sol non era, ainda que o ceo estivese despexado, non era tan forte como fora pois nos períodos anteriores e como foi logo posteriormente. Las condiciones que había aquel mes de junio no eran ni mucho menos habituales para la época del año. El ambiente era frío, tétrico, oscuro. La película La carretera, que retrata los efectos sobre el clima que podría ocasionar un conflicto nuclear, nos ofrece una idea de cómo podían ser aquellos días. Cada día es más gris que el anterior. Hace frío, cada vez más, y el mundo se muere poco a poco. Bueno, realmente o efecto dos volcanes si ten, podería ter moito que ver co que sería o invierno nuclear. De feito, moitos especialistas, xente que traballou nos Estados Unidos sobre todo en estudiar cales serían os efectos dunha guerra nuclear inxectando esas partículas na estratosfera, pois reconvertiron agora o seu traballo para estudiar os efectos efectivamente da inclusión destas partículas na estratosfera. En la mansión de Villa Diodati, dejándose llevar por aquel contexto, Byron y sus huéspedes leían cuentos de fantasmas y contaban historias de miedo. Así que el poeta tuvo una gran idea. El reto era escribir el relato más terrorífico de todos. Byron se inclinó por un poema titulado Oscuridad. En sus líneas se podía leer: el sol se había apagado y las estrellas yacían oscuras en el espacio eterno. Cuando le tocó exponer el texto a Mary, contó la historia de un hombre siniestro, un tal Víctor Frankenstein. Seguro que ninguno de los presentes era consciente de la trascendencia de aquel instante. 2 años después, Mary, ya de apellido Shelley, publicaba el libro sobre Frankenstein. Había creado algo más que un personaje, un icono de la literatura universal. Pero el Tambora no dejó solo cielos oscuros. La inyección del material volcánico en la atmósfera también afectó a las capas bajas, a la troposfera. Esas inciden tamén moito pois na coloración, sobre todo cando o Sol está preto do solpor ou nacendo. Aí a presenza desas partículas, bueno, pois pasa aínda hoxe, cando vemos estes solpores moi vermellos, por exemplo, pois daquela había tamén moitísimas partículas e, por lo tanto, bueno, pois era un efecto que estaba bastante acentuado. Algunos artistas encontraron en esos colores un espectáculo digno de ser inmortalizado, y eso es justo lo que hizo un pintor inglés, William Turner. En 1816 ya era un conocido artista, pero aquellos cielos acabaron por definir su obra. En la época, sus rojizos atardeceres supusieron una revolución, una ruptura con un movimiento del que él mismo formó parte, el romanticismo, para dar lugar a uno nuevo, el impresionismo. La inestabilidad continúa. Las nubes impedirán esta noche en Galicia ver las estrellas fugaces o perseidas y tampoco parece que vaya a mejorar mucho el tiempo de cara al fin de semana.
Jornada marcada por la inestabilidad en Galicia. Este jueves una borrasca va a pasar cerca de nuestra costa. Por la mañana los cielos van a amanecer cubiertos y van a dejar lluvias débiles generalizadas que irán remitiendo con el avance del día. Las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, van a sufrir un ligero descenso. El viento va a soplar flojo de componente oeste, excepto en el litoral norte, donde va a soplar de forma moderada y con intervalos fuertes durante la mañana. El viernes Galicia estará bajo la influencia del viento del oeste que aportará humedad. De esta forma van a predominar los cielos parcialmente cubiertos que dejarán algún chubasco débil por el noroeste durante la tarde. Las temperaturas mínimas van a descender, por la contra, las máximas ascienden. El viento va a soplar flojo de componente oeste en toda la comunidad. El sábado mejora ligeramente el tiempo, aunque el sol no viene para quedarse. A final del día, un frente va a entrar en Galicia por el oeste. Las nubes van a ir comenzando a ganar terreno a medida que pasen las horas, hasta quedar los cielos cubiertos por la noche, cuando van a caer lluvias débiles de forma generalizada. Las temperaturas van a permanecer sin cambios significativos, excepto un pequeño ascenso en el interior. Los vientos van a soplar flojos de componente oeste. Vamos ahora con la previsión en el litoral. En las Rías Baixas, el viento va a soplar moderado del noroeste por la mañana y por la tarde, del norte y un poco más débil por la noche. Visibilidad de mala a regular y olas de hasta 2 metros. En la Costa da Morte el viento también va a soplar moderado y de componente noroeste por la mañana y por la tarde, del oeste por la noche, con ráfagas un poco más débiles. Visibilidad entre mala y regular y olas de hasta 2,5 metros por el mar de fondo. Entre Ártabro y Bares el viento va a soplar moderado del noroeste por la mañana y por la tarde, cambiando a componente oeste por la noche. Vamos a tener entre fuerte marejada por la mañana y marejada después del mediodía. La visibilidad va a ser entre regular y mala y las olas van a alcanzar los 2,5 metros de altura. Terminamos este repaso en Amariña Lucense, donde el viento va a soplar moderado del oeste por la mañana, del noroeste por la tarde y del oeste otra vez, pero con ráfagas más fuertes por la noche. No se angustien por el mal tiempo, podemos compensarlo con cultura. A la vuelta de la publicidad tendremos en plató a uno de los mejores dibujantes de viñetas de España, el asturiano Alfonso Zapico, Premio Nacional, que charlará con nosotros. Hasta ahora.